vamos a continuar con el ejemplo de TV Data, ¿de acuerdo? Vamos a continuar en la parte que estábamos trabajando, donde comenzamos a utilizar la función LM para entrenar el modelo. En este caso voy a compartir el código R. Nos quedamos en esta parte, donde ya dividimos a los datos en training y testing, y vamos a utilizar la parte del training para entrenar el algoritmo, ¿no? Es decir, vamos a utilizar la función LM. Primero aquí especificamos de esta parte la variable respuesta, y por default con esto hay que especificar esto. Van todas las demás variables que no son Y en este data-training como variables independientes. Esto significa que la variable respuesta, recuerden, este data training contiene solamente dos columnas en este caso, ¿no? Contiene solamente dos columnas y contiene dos columnas. Esta es la variable respuesta y esta es la variable independiente. Por ejemplo, si tuviese más variables independientes, entonces esta es la que toma como variable respuesta y todas las demás, especificando esto, son como variables independientes. Ya voy a proceder a entrenarlo, nada más corro estas líneas. Significa que el modelo ya está entrenado y puedo ver que el modelo entrenado me tiene que arrojar los coeficientes betas. Y podemos ver aquí claramente que solamente hay un intercepto que corresponde a V2, que V2, perdón, es equivalente al peso estandarizado, ¿no? Y este es el intercepto. Ya que tengo eso, puedo proceder a hacer las predicciones. Las predicciones los puedo hacer utilizando, de igual manera que en el ejemplo anterior, la función predict, y le especifico el modelo entrenado y el data testing. El data testing, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, contiene la información del testing set, ¿no? Esta es la información del testing set. Aquí contiene Y y V2, pero para hacer las predicciones nada más va a tomar a esta variable, no va a tomar la otra, ¿no? Para predecir las del testing set. Entonces aquí hago las predicciones y estas son las predicciones y podemos ver que el número de predicciones debe de ser el 30% de las 120 observaciones, que equivale a 36 observaciones. Ahí están las 36 predicciones. Le voy a poner lane para que veamos de predicciones, para que veamos exactamente cuántas predicciones son, y deben de ser 36 predicciones, porque 84 observaciones las utilizamos para el training, para el training set. Es importante mencionar que uno a veces puede sospechar que estoy utilizando también la variable dependiente o la variable respuesta para predecir, ¿no? Entonces, para salir de duda, aquí lo que hice es del dataset llamada data-testing, le quito la columna 1 para que ya no aparezca la variable dependiente, y le pongo al nombre de la columna V2. Lo tengo que crear como un data frame. Ya lo vi impreso esta vez para que lo vuelvan a ver. Y esto es simplemente el peso estandarizado, pero de las 36 observaciones en el testing. Entonces también puedo hacer las predicciones con esto. Le puedo poner acá predicciones 2, predict model de V-testing, que es la única variable independiente, y aquí están las predicciones, y de igual manera son 36 predicciones y son exactamente igual que las otras, ¿no? Le puedo poner len también de predicciones 2 y son exactamente las mismas predicciones, para que no vayan a sospechar que estoy utilizando estoy utilizando la información de la variable respuesta también como variable independiente, y por eso es que pueden mejorar las predicciones. No estamos haciendo nada de eso. Significa que cuando yo le especifico acá, aún conteniendo la variable dependiente, no lo utiliza para efectos de hacer las predicciones, porque solamente utiliza las que son las variables independientes en el modelo entrenado, y en este caso solamente es V2. Como les mencionaba, el tamaño del testing set en este caso es igual a 36, ¿no? Seleccionamos esto y podemos ver que son 36 observaciones, y juntando las observaciones podemos ver observación por observación qué tan buenas o malas son las predicciones. Aquí voy a poner las observaciones originales del testing set, las predicciones y las predicciones 2, a las cuales simplemente le di como input únicamente la variable V2, que es el peso estandarizado.
Entonces voy a imprimir esta parte y vamos a ver que las dos predicciones son exactamente iguales. Vean, esta es la predicción, esta es la predicción, esta es la predicción, esta es la predicción, y así sucesivamente para todas las observaciones. Significa que es seguro para hacer las predicciones dándole el testing set que contiene también la variable respuesta. Bueno, entonces ya que tenemos esto, podemos hacer un plot para poder mostrar en forma gráfica qué tan buenas o malas son las predicciones. Y aquí podemos ver en este plot que aquí están los valores observados y estas son las predicciones. Y pues más o menos no están exactamente en la misma escala, pero porque hay aquí un outlier, una predicción, hay un valor observado muy grande, pero en general las predicciones son menores de 40,000, pero se concentran con la mayor parte de los valores observados. Significa que si hacemos una gráfica nada más de 0 a 50,000 y de 0 a 50,000, esto se comporta como una línea recta, lo que puede ver en esta parte. La que arruina todo es esta observación que la podemos considerar como outlier y por lo tanto sería valioso, recomendable quitarla del proceso de entrenamiento o imputarla con la media o con algún otro método de imputación. Entonces, esa es una gráfica. Ahora vamos a calcular las métricas con core. Yo le especifico paréntesis, los valores, las predicciones y los valores observados, calculo la correlación, ¿no? Y aquí con esta fórmula que está acá, observado menos predicho al cuadrado, la suma sobre la longitud de las predicciones, calculo el mean square error, y ese mean square error le saco raíz cuadrada y lo divido sobre la media del testing set, calculo el normalized root mean square error normalizado por el promedio, ¿no? Las voy a imprimir para que veamos estas métricas y podemos ver que, por ejemplo, la correlación es 0.81, significa que las predicciones son bastante aceptables. El mean square error, dado la escala de los precios, es muy alta, aparentemente es bastante alta. Y el normalized root mean square error es alrededor de 1. Recuerden, cuando se trata de utilizar la correlación entre más cercano a 1, significa que mejor son las predicciones, y el mean square error entre más cercano a 0 también mejor, y el normalized root mean square error también. Sin embargo, es un poco relativo en términos del mean square error porque influye mucho la escala. En este caso, la escala, como son el precio en dólares o en pesos, son valores muy grandes. Pero con el coeficiente de correlación y el normalized root mean square error podemos ver que las predicciones no son razonables. Bueno, entonces, ahora voy a regresar a las diapositivas. Y para ver el siguiente ejemplo. Déjenme ver acá si dan exactamente lo mismo, ¿no? La correlación sale un poco más alta, pero estamos en el ejercicio 1 todavía, ¿no? Este es el ejercicio 1. Déjenme ver dónde saqué esos valores. Este es el ejercicio 1. Entonces significa que aquí copié algo que no era. Vamos a corregir esto. Vamos a copiar por estos 3 valores. Estos son los valores correctos. Bueno, ahora vamos a proceder vamos a dejar que guarde esto para poder continuar con el ejemplo 2. Ahora en el ejemplo 2 vamos a hacer el mismo ejercicio, pero en lugar de hacerlo con una partición, lo vamos a hacer con 8 particiones. Es importante mencionar que las correlaciones, las métricas pueden cambiar si no especificaron una semilla, y aquí creo que no lo hice en este ejemplo, por eso es que van cambiando mucho, ¿no? Entonces siempre es recomendable utilizar una semilla para efectos de tener reproducibilidad en los resultados, y aquí cuando selecciono el training no especifiqué la semilla al inicio. Entonces siempre es recomendable poner una semilla set.sit y darle un valor para que no estén variando de una partición a la otra las predicciones, ¿verdad? Entonces esto, vamos a ver el ejercicio 2. De igual manera vamos a utilizar 70% de los datos para entrenar, pero ahora vamos a hacer 8 particiones, y de esas 8 particiones vamos a
voy a fijar una semilla, por lo tanto va a ser diferente a la que les puse ahí. Vamos a ponerle en función de i para que tengamos reproducibilidad en los resultados. Y en cada ocasión voy a seleccionar 70% de los datos para entrenar y 30% para el testing set, ¿no? Y en cada uno de ellos voy a entrenar el modelo con ese training, voy a entrenar el modelo con ese training como mencionamos anteriormente y voy a hacer las predicciones de ese testing correspondiente. Además voy a calcular las mismas métricas, correlación mean square error y normalizer root mean square error normalizadas sobre el promedio y los voy a ir guardando. Y por lo tanto voy a imprimir aquí una tabla donde aparezcan las 3 métricas para cada una de las 8 particiones. Voy a correr hasta aquí esta parte del código. Aquí. Y aquí están la partición 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nada más imprimí las 6 primeras, son 8 en total. Significa que le puedo poner sin necesidad del head. Puedo imprimir las 8 para que lo vean completamente. Y ahí están las 8 particiones, ¿no? Y podemos ver que en la primera partición la correlación fue 82. Este fue el valor de mean square error y el normalizer root mean square errors es este valor, ¿no? Y va variando de una partición a partición porque en cada ocasión son números aleatorios distintos que se seleccionan para formar parte del training set. Y finalmente podemos reportar como capacidad predictiva el promedio de esas 3 métricas. Aquí estoy calculando el mean de la correlación de las 8 particiones, el mean del mean square error del testing set y el mean de normalizer root mean square error del testing set. Los voy a imprimir, los voy a correr estos, pero los voy a imprimir también y acá abajo los estoy imprimiendo, ¿no? Y acá abajo los estoy imprimiendo y podemos ver que esos son los valores de capacidad predictiva. Y también acá se van a dar cuenta que cambian ligeramente los resultados que tengo acá. ¿Por qué? Porque en este caso me había pasado por especificarle la semilla, ¿no? Pero lo importante es que si especificamos la semilla, por ejemplo, vuelvo a correr, recuerden el punto 6848, ahora va a haber reproducibilidad en los resultados y de esa manera voy a garantizar las mismas predicciones y vuelvo a reproducir exactamente los resultados. Lo vuelvo a correr y vuelvo a reproducir exactamente los mismos resultados. Por eso la importancia de utilizar la semilla, ¿no? Y de esa manera tenemos reproducibilidad en los resultados. Pero nada más recapitulando, la diferencia de este ejercicio 2 con respecto al ejercicio 1 para el dataset PB es que ahora, en lugar de hacer una partición, estoy haciendo 8 particiones, pero son particiones aleatorias. ¿Por qué? Porque simplemente de los 120 individuos selecciono al azar 70% de esos individuos y los asigno al testing y los restantes 30% de los individuos los asigno al 70% al training y el 30% restante al testing, ¿no? Y eso lo hago las 8 veces y en cada ocasión voy guardando las 3 métricas, la de correlación mean square error y normalized root mean square error, y al final reporto como capacidad predictiva el promedio de ellas. También es importante reportar no solamente las medias, sino que también podríamos reportar las desviaciones estándar, que las podemos calcular de esta manera. Core, y la vamos a llamar SD. A cada una de estas les podemos poner SD. Y también esto le ponemos SD, ¿verdad? Y aquí nada más le ponemos SD. SD. Y SD, ¿verdad? Y estas serían las 3 medidas de variabilidad de estas 3 métricas, ¿no? Entonces las podemos reportar, por ejemplo, acá. Abajo. También las tengamos, las métricas de la variabilidad de las capacidades predictivas, ¿no? Y de esa forma podamos reportar tanto el promedio de capacidad predictiva de los 8 falls como sus correspondientes desviaciones estándar. Y entonces podemos ver que el coeficiente de correlación fue de 0.6848, el mean square error fue de este valorzote, y del normalizer root mean square fue de 0.806084. La desviación estándar de la correlación es 0.09925828. La desviación del mean square error, su desviación estándar es este valor, y del estándar del normalizer root mean square error fue este valor. Bueno, entonces con este ejemplo ya creo que pudimos ver
que el proceso de entrenamiento utilizando la función LM es sumamente sencillo, simplemente especificando LM, la función, la variable respuesta acá, especificando esto y eso, todas las demás variables forman parte de las variables independientes, y con eso se entrena el modelo. Podemos hacer las predicciones usando predict, especificando el modelo entrenado y el testing set, y después procedemos a calcular las métricas correspondientes. Y aquí en este caso del R-Bind, lo que voy haciendo es, voy guardando el fall que corresponde y las 3 métricas calculadas en cada uno de los fall, y al final de cuentas los imprimo. Para poder hacer esto, de ir guardando, al inicio se tiene que especificar como un data frame, es lo que estoy explicando acá, como un data frame. Bueno, entonces creo que con este ejemplo ya debe de haber quedado más claro cómo utilizar las particiones aleatorias para reportar el promedio de capacidad predictiva. Vamos a ver otro ejemplo más, pero ahora vamos a ilustrar cómo utilizar la estrategia de validación cruzada llamada cross-validation. Para poder crear los false en cross-validation, vamos a utilizar este comando, find interval, y después cut y sample de 1 a n de n, es decir, que voy a muestrar del 1 a n, voy a gastar una n observaciones, y n brace, n cross-validation, igual a 5, y los voy a partir en 5 valores, que son 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, en este caso, las observaciones que van a formar parte del training van a formar, por ejemplo, en este caso, todas las 120 observaciones, los números aleatorios que se generaron son 1, 2, 3, 4 y 5, por ejemplo. Voy a entrenar primero con todos voy a entrenar con todos los 2, 3, 4 y 5, y voy a predecir el 1, ese va a ser mi testing set. Después voy a entrenar va a ser mi testing set el 2, y voy a predecir con los restantes números. Después va a ser my testing set el 3, y voy a predecir con los restantes números. Después mi testing set va a ser el 4, y voy a predecir con los restantes. Después mi testing set va a ser el 5, y voy a predecir con los restantes. Entonces, de lo que se trata en el K-Fold Cross Validation es que utilice 4 fold para entrenar y 1 para predecir, ¿sí? Y para poder crear estos números de 1 a 5 de tal manera que me queden bastante equilibrados, es balanceado los 1, 2, 3, 4 y 5, es esta línea de comando que aparece aquí en R. Bueno, entonces ya que está claro esto, voy a mostrar a continuación cómo le tenemos que especificar a R cuáles van a ser las posiciones del testing. Por ejemplo, aquí otra vez voy a ir guardando las métricas para cada fold en este data frame que le voy a llamar tab-2. Entonces voy a empezar, como mencioné esto, son simplemente números, los false del 1 al 5, en los cuales se dividieron los 120 datos, pero voy a entrenar con 4 de ellos y voy a predecir uno de ellos. Por lo tanto, el testing set va a ser cada uno de los 5 false. Primero va a ser el 1, por lo tanto selecciono acá cuál de ellos es igual a 1, y esas van a ser las posiciones del testing y su complemento del training. En este caso, el training es menos, porque esto es el testing, y los del testing son directamente. Vuelvo a entrenar exactamente de la misma manera la variable respuesta en función de todas las demás variables independientes, que en este caso nada más es una. Y voy a hacer las predicciones con predict para este testing set. Voy a calcular las 3 métricas, la correlación, el mean square error del testing y el normalized root mean square error, y aquí las voy guardando para cada partición, ¿no? Aquí las voy guardando y voy a imprimir todo acá para que, son 5, son pocas, las voy a imprimir todas. Voy a seleccionar todo esto para correrlo. Podemos ver que corre muy rápido. Y aquí está, por ejemplo, esta es la partición 1, esta es la correlación. La partición 2, esta es la correlación. La partición 3 es la correlación. Y todas estas son correlaciones del testing set. Es decir, en la partición 1 entrené con los false 2, 3, 4 y 5. Y se predijo el 1. Entonces, en ese caso, el testing set son todos los 120 valores que contienen 1, estos formaron parte del testing set. En el 2, simplemente los que aparecen con número 2 formaron parte del testing set y los restantes formaron parte del training set, y así sucesivamente. Y en este caso están las tres métricas, y lo que podemos hacer de igual manera es reportar el promedio de todas ellas
para evaluar la capacidad predictiva, y aquí están calculados el promedio, por ejemplo, mean de la correlación, mean del mean square error y mean del normalized mean square error, y aquí se imprimen la correlación promedio de los 5 false, el mean square error del testing set de los 5 false y el normalized mean square error del testing set. Bueno, entonces, ese es el ejercicio 3. Este es el ejercicio 3. Vamos a proceder ahora, vamos a ir a un ejercicio 4. Y aquí está parte del código que ya lo expliqué anteriormente. La parte medular del código es esto, es decir, cómo construyo los false. Esta parte es muy importante, en este caso con 5-fold cross validation, pero no está restringido a 5-fold cross validation. Le puedo poner 10-fold, 3-fold, 2-fold, etcétera, etcétera. Es libre. Pero toda esta parte del código para crear estos números 1, 2, hasta el número de folds que hay, asignarlos al azar y en forma balanceada para cada uno de las observaciones, es el mismo, ¿no? Y aquí está empieza el for para poder utilizar cada uno de los for como testing set y los restantes como training set, y estas son las posiciones del testing, y por lo tanto aquí creo el data training, que va con menos porque las post-test son las posiciones del testing, y estas post-test porque son las posiciones del testing, y después entreno con esa función. Posteriormente, de igual manera, hago las predicciones con predict, especificando el modelo entrenado y dándole también el input del testing set, y calculo las métricas, y después aquí reporto las métricas. Es importante resaltar que aquí también no sé si especifiqué una semilla, lo cual es de suma importancia para poder obtener siempre los mismos resultados. Creo que no le especifiqué tampoco aquí una semilla, ¿no? Pero lo podemos especificar. En este caso, setSeed, aquí en este caso, set.seed igual a 34, y de esa manera vamos a garantizar que las predicciones van a ser la misma de una iteración a otra. Vamos a repetirlo 3 veces para que me crean, ¿verdad? Entonces acá está, vamos a repetir hasta acá, la primera ocasión, punto 6699, punto 2077, punto 6699, vamos a repetirlo otra vez, punto 6699 y punto 76, punto 6699, punto 76. Entonces de esa manera garantizamos reproducibilidad, ¿okay? Bueno, entonces, a continuación vamos a pasar a un ejemplo que le llamo 4, pero también usando este mismo conjunto de datos que son los datos de TV, ¿de acuerdo? Pero ahora, en lugar de trabajar con una sola variable independiente, voy a agregar más de una variable independiente. Ahora voy a agregar como variables independientes también el número de pulgadas de la televisión, voy a agregar la velocidad de cómo funciona esa televisión, y obviamente el peso. Son 3 variables independientes. Las pulgadas del tamaño de la televisión, la velocidad de la televisión y el peso de la televisión. Y de igual manera la variable respuesta va a ser la variable precios. Aquí podemos ver este nuevo data frame que se creó. La primera es la variable respuesta, la segunda son pulgadas, la tercera es velocidad y la cuarta es el peso. De igual manera, voy a correrlo primeramente con una sola partición donde 70% de los datos se destinan al training y el restante al testing, y también voy a escalar la variable respuesta. Voy a escalar las variables respuestas independientes, lo voy a mostrar aquí. Datos 2, lo voy a mostrar acá, voy a correrlo acá. Vamos a correr hasta acá. No, sorry. Aunque es acá. Se borró la información del ejercicio 4. No está acá, ¿no? Ahí está. Bueno, aquí está el ejercicio 4. Vamos, aquí está otro ejercicio que no se ve. Ok. Ahora sí, vámonos a este ejercicio. Es el 4, el que estábamos trabajando. Es el 3.
ejercicio 4, aquí se crearon el nuevo data frame que contiene las 3 variables independientes y la misma variable dependiente. Estos son los índices para el training set. Vamos a ver que son 84 valores, de igual manera que anteriormente. Y aquí están los datos estandarizados y aquí vamos a imprimir esos datos estandarizados. Y podemos ver las 3 variables independientes ahora estandarizadas, la de pulgadas, la velocidad y la del peso, ¿no? Y la variable respuesta, esa no se estandarizó, por eso le puse -1 acá. Ya que tenemos eso, de igual manera, extraemos de esa base de datos las observaciones correspondientes al training, que van a ser 84. Vamos a ponerle dim de esto. Y vamos a ponerle dim también acá para las observaciones del testing set. Deben de ser 36 observaciones. Ahí están las 36 observaciones. Y de igual cuenta, entrenamos con LM, especificamos la variable respuesta y en función de todas las demás variables, que van a ser las variables independientes, con eso entrenamos el modelo, pero ahora van a ser más coeficientes. ¿Por qué? Porque hay más variables independientes. Ahora hay 3 variables independientes. Y en el otro ejemplo nada más había una sola variable independiente. Entonces ahora tenemos el intercepto, la variable x1 pulgadas, la variable x2 velocidad y la variable x3 pesos. Por lo tanto, para poder hacer las predicciones, simplemente lo vamos a hacer utilizando el model predict. De igual manera, vamos a extraer la columna 1, que es la variable respuesta, y las predicciones deben de ser también 36 predicciones, ¿no? Porque son las observaciones que forman parte del testing set. Ahí están las 36 predicciones. Después, vamos a ver, bueno, ya lo puse acá, la longitud, el número de predicciones son 36. Y podemos aquí comparar haciendo un cPine, las observaciones predichas con los valores observados, las predicciones con los valores verdaderos observados, y podemos ver que aquí están las observaciones del testing set. Vean, este es el valor verdadero y esta es la predicción, ¿no? Este es el valor verdadero, esta es la predicción. Este es el valor verdadero y esta es la predicción, ¿no? Y podemos hacer un plot para poder visualizar qué tan graves o buenas son las predicciones, y podemos observar que de igual cuenta, no, ahora sí están un poco, vean, esta es la escala aquí están los valores verdaderos, aquí están las predicciones, y pues se aproxima una línea recta sin tanta dificultad, y ahora sí están en la misma escala los valores observados y predichos, y como están bastante en la diagonal, significa que las predicciones son razonables, ¿no? ¿Qué más? También se calculan las otras métricas, la correlación, que se calcula con core, predicciones y observados. Como mencionamos, en este caso, entre más cercano a 1 la correlación, significa que mejor es la predicción. También se calcula el mean square error y el normalizer root mean square error. De igual manera, estos entre más cercano a 0, mejores son las predicciones. Sin embargo, en términos de mean square error, como se afecta por la escala, no es fácil darse cuenta que tan buenas son las predicciones, pero con la gráfica de correlación uno se da cuenta que son bastante razonables, ¿no? Y aquí están los valores de la correlación, del mean square error y del normalized root mean square error. Uno esperaría que al agregar más información, más variables independientes en el predictor, mejoraran las predicciones, aunque no siempre eso pasa. Bueno, en este caso ya se hizo el ejemplo con una sola partición. A continuación vamos a hacer este mismo ejemplo, pero con 8 particiones aleatorias, ¿no? Vamos a hacer este mismo ejemplo con 8 particiones aleatorias. Y vean, acá está.
Y de igual manera, 70% de los datos se utiliza para entrenar, 8 particiones aleatorias, y aquí vamos a ir guardando las capacidades predictivas, y en este caso utilizamos igual sample. Vamos a sample desde el 1 hasta el n, y vamos a entrenar el 70% de los datos para entrenar y los demás para predecir, y todo lo demás del código es exactamente igual, nada más que ahora van a ser 8 particiones y vamos a ir guardando en tab 3, y voy a ponerla acá directamente para poderlas visualizar las particiones. Y aquí están. Por ejemplo, podemos ver que en la primera partición la correlación fue de 0.8, el valor de mean square error fue este valor, y así para cada una de las particiones oscilan entre 0.6, arriba de 0.5, arriba de 0.57 y 0.80 y tanto las correlaciones. Y de igual manera, los mean square errors cambian considerablemente de una partición a otra, ¿no? Por eso, como les mencionaba, cuando vimos la parte de las estrategias de cross-validation, es que cuando los datos son pequeños, entre más particiones aleatorias puedan hacer mejores la capacidad predictiva. Y aquí se reportan los promedios de correlación de mean square error y de normalized root mean square error. Y finalmente vamos a ver el ejemplo 6. En este ejemplo 6, también lo vamos a hacer ahora con 5-fold cross validation. Aquí tenemos 5-fold cross validation y vamos a generar con esta parte del código vamos a hacer la asignación de 1, 2, 3, 4 y 5 a todas las observaciones, y con todos los que son 1 vamos a utilizarlos para testing y los resultantes para training, ¿no? Y como vamos a hacer cross validation con 5 false, en tab 4 vamos a ir guardando las capacidades predictivas. De igual manera aquí el testing primeramente va a ser el número 1, y después en la segunda iteración va a ser el número 2 y los restantes el training. Después el 3 va a ser todos los 3 van a ser el testing, y después los restantes el training, y así sucesivamente. Y después aquí vamos a ir guardando las capacidades predictivas. En esto vamos a ir guardando las capacidades predictivas y aquí las vamos a imprimir, que son 5 folders, ¿no? No selecciona esta parte de los datos, siempre selecciona todo. Y ahí están las capacidades predictivas en cada uno de los folds, en el fold 1, fold 2, fold 3, fold 4, fold 5, y después vamos a promediarlas para reportar la capacidad predictiva promedio, y de igual manera pueden calcular las correlaciones, perdón, las desviaciones estándar de cada una de esas métricas. Y esta es la correlación esta es la correlación promedio de los 5 folds, este es el mean square error promedio de los 5 folds, y este es el normalized root mean square error de los 5 folds. Y hay otra parte acá que se le puede agregar, además a la variable dependiente, como variable independiente, podemos agregar también el año, y esa se debe de considerar como as factor. Vamos a mencionarlo acá cómo se hace. Cuando las variables no son continuas, no se pueden incluir directamente como input, ¿no? Entonces hay que convertirlas a variables dummies utilizando as factor. Primero los tenemos que convertir a factor, y después utilizando model matrix los podemos convertir como variables dummies. Vamos a ver este caso, cuántos años hay en esta base de datos, y por lo tanto cuántas variables dummies deberíamos de crear. Le voy a poner mejor aquí unique, ¿no? A esto, unique. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, son 5 años, por lo tanto debemos de crear 5 variables dummy para crear una variable dummy para cada año, y en esa variable dummy donde está presente en esa observación el año se le ponen 1, los demás son 0, ¿no? Entonces aquí voy a mostrar esto para que vean que eso tiene la misma dimensión de los datos, 120 por 5 columnas que corresponden a las variables dummy, ¿no? Y podemos ver acá.
Esto es una importancia, vuelvo a repetir, porque cuando se trata de variables categóricas que tienen más de dos categorías, se recomienda meterlas, incluirlas en el modelo de predicción como variables dummies. Para poder crear esas variables dummies se utiliza Model Matrix, y en este caso, repito nuevamente, son los años 2016 al 2020, se creó una variable, una columna para cada una de ellas, que son variables dummies. Simplemente en la observación 1 no está presente el año 2016, ni en la observación de la observación 1 hasta, hasta la 75 no está presente el año 2006, por lo tanto tiene puros ceros. En la observación 76 sí está presente, por lo tanto tiene un 1. Esto significa que donde está presente tiene unos y donde no está presente tiene 0 en cada una de las observaciones. Posteriormente, para poderlo agregar esto, vamos a hacer otra vez el data frame. Esta es la variable respuesta. Vamos a incluir otra vez, ahora vamos a incluir primero peso como X1, después X2 pulgadas, después vamos a incluir la velocidad 3, X4 el primer año, X5 el segundo año, X5 el segundo año, X6 el tercer año, y X7 el cuarto año, y X5 el quinto año. Por lo tanto, ahora esto va a tener una dimensión de 9, ¿de acuerdo? Donde 5 de ellas corresponden a las variables dummies de año. En este caso, como les mencioné, esta es la variable respuesta, que es el precio. Este es el peso, va a ser la primera variable independiente, pulgadas, la segunda variable independiente, esto la tercera variable independiente, esta va a ser la cuarta variable independiente. El 2016, 17, 18, 19 son 1, 2, 5 variables dummies, y 4 variables continuas, que van a ser las variables independientes que utilizamos en el ejemplo anterior, ¿no? De igual manera, aquí vamos a estandarizar todas, incluyendo las de 0. No pasa nada si las estandarizamos, entonces aquí las estamos estandarizando a todas las variables independientes. Eso es importante recalcarlo, ¿no? Y ya que tenemos eso, definimos el 70% de los datos para el training y el 30% restante para el testing, ¿no? Y de esta manera tenemos el training, seleccionamos las posiciones del training y del testing. Es exactamente igual a lo que hicimos anteriormente, y aquí ya procedemos a entrenar el modelo utilizando la información que está en el data training. Entonces el modelo ahora se está entrenando con 9 variables independientes, que vamos a ver acá, que van a aparecer, por lo tanto, 10 coeficientes, 10 beta coefficients. Vamos a verlo acá, y podemos ver que aparece un intercepto para la variable X1, que es peso, para la variable X2, que es pulgada, para la variable X3, que es velocidad, X4, y hasta la variable que parece con combinera, que no se pudo estimar. Estrictamente hablando, esa no lo pudimos haber incluido una menos. ¿Por qué? Porque ella era redundante. Con 4 variables dummies podíamos representar a los 5 años. Y aquí podemos hacer las predicciones, ¿no? Utilizando la información del testing set. Y sí, entonces acá yo creo que sí lo debimos haber quitado desde el inicio. Es decir, que pudimos haber entrenado el modelo solamente con 4 variables, dummy, ¿no? No ocupamos tantas. Vamos a ver. Vamos a ir hasta acá. Y aquí están las predicciones. Entonces, una cosa que quizá no se prestó para confusión es que cuando se trata de variables categóricas, hay que incluirlas como variables dummies, pero es recomendable no incluir a todas los niveles como variables dummy. Con que incluyan el número total de variables dummy menos 1, con eso es suficiente para que no tengan problemas como el que tenía aquí de que no se pueden obtener las predicciones, o que las estimaciones de los coeficientes son NA, ¿de acuerdo? Esto es sumamente importante porque no se puede estimar cuando el rango de las columnas no es completo, y en este caso es recomendable quitar una columna para efectos de hacer la estimación en forma apropiada.
Entonces ya tenemos aquí las métricas de correlación, mean square error y normalized mean square error. Entonces, creo que este ejemplo es de suma importancia. ¿Por qué? Porque en muchos casos, cuando queremos entrenar algoritmos de Machine Learning, no siempre todas las variables son de tipo continua. Muchas variables son de tipo categórica y por lo tanto, primeramente las tenemos que convertir en variables dummy, pero como mencioné anteriormente, no es necesario meter todas las variables dummy metiendo el número de niveles que tiene esa variable categórica -1, con eso es suficiente. Vamos a repetir nuevamente. Por ejemplo, aquí estoy convirtiendo como factor la variable categórica año, ¿sí? Y que tiene 5 niveles que ya habíamos platicado anteriormente. Aquí estoy creando las variables dummies con model matrix, ¿no? Y aquí estoy incluyendo, esta va a ser mi variable respuesta, x1 peso, la primera variable independiente, x2 pulgada, la segunda variable independiente, x3 velocidad, la tercera variable independiente, y ya después las variables dummy del año 2016, 17, 18 y 19 los voy a incluir como las variables dummies independientes restantes, ¿sí? Entonces ahora, como les mencioné, no es necesario incluir a todas como variables independientes con el número de niveles que tenga esa variable categórica -1, con eso es suficiente para garantizar que la matriz X tiene rango completo y se pueda estimar los parámetros de forma eficiente. Ahora, aquí, en este caso, lo que voy a mostrar es cómo entrenarlo, pero con 8 particiones aleatorias. Todo lo demás es exactamente lo mismo y por lo tanto no voy a perder mucho tiempo en esta parte, ¿no? Y podemos ver que ya se salen las capacidades predictivas. Bueno, entonces, a continuación me voy a mover para otro ejemplo, creo que este ya quedó agotado. Vamos a ver otro ejemplo que aparece en este libro, An Introduction to Statistical Learning, que son unos datos de publicidad. Esos datos de publicidad se llaman de advertising y les voy a mostrar básicamente la información que contienen estos datos. Por ejemplo, tiene información de las ventas de cada una de las empresas y del dinero que gastan en publicidad, en televisión, en radio y en periódicos. Y la idea aquí es hacer una máquina para predecir las ventas en función del tipo de publicidad que utilizan, ¿no? Es importante mencionar que en este dataset contiene varias observaciones, creo que son 200, déjenme abrir el código, es el ejemplo 3, creo que tiene 200 observaciones y vamos a entrenar el modelo con una parte de esas 200 observaciones, ¿no? Sí, son 200 observaciones, son 5 columnas, 6, las ventas va a ser la variable respuesta, las otras 3, perdón, porque la primera es el número de observación, si el dinero que gastaron en dólares por TV, radio y periódico para hacerse publicidad, cómo influyen en sus ventas, ¿no? Por lo tanto, para efectos de este dataset le vamos a quitar la primera observación porque no era simplemente un indicador del orden de las observaciones, por lo tanto no nos va a servir, ya se le extraje acá. Enseguida ya fijé una semilla y como les dije, vamos a entrenar el dataset con 200, vamos a entrenarlo con 120 de las 200 observaciones y vamos a predecir la variable 6. Entonces 6 va a ser la variable respuesta y las demás variables van a ser las variables independientes. Otra cosa que vale la pena resaltar es que cuando se utiliza la función LM, podemos especificar en forma explícita, en este caso 6, que es la variable respuesta. Después de este símbolo, vamos a especificar newspaper, televisión y radio, y que están en el data advertising. Y aquí una cosa interesante es que también nos permite poner un subset que va a ser el training set. En este caso, son las posiciones que forman parte del training set y que son 120 de las 200 observaciones. Lo voy a imprimir aquí para que lo vean, ¿no? En este ejemplo sí tiene contenida la semilla, por lo tanto los resultados de una iteración a otra no van a cambiar. Y entonces con esto ajusto el modelo, con esta función ajusto el modelo y ya que esté el modelo ajustado, estos son los valores observados. Simplemente de 6 le quito los que no son en training, son las observaciones de las ventas, pero en el testing set, y la dimensión de esto se supone que debe de ser de 80, ¿no? Son 80 observaciones. Y finalmente voy a obtener las predicciones.
con ese modelo ajustado para el advertising, pero solamente para las observaciones del testing set. Es otra forma de especificarlo. Aquí estoy especificando que quiero predicciones solamente para las observaciones del testing set, por eso estoy poniendo menos training. Y estas son las predicciones que deben de ser 80. Déjenme seleccionar todo esto. Y ahí están las predicciones. Y ahí se hizo el plot de observados contra predichos. Repito nuevamente, estas predicciones, estos valores predichos son solamente del testing set, y estos valores observados, como le extraje, le quité los del training, son solamente los del testing set. Y aquí podemos ver el gráfico. Podemos ver el bar gráfico donde aquí están los observados y aquí están los valores predichos, y podemos observar que se acomodan bastante bien en una diagonal, lo que significa que las predicciones son bastante buenas. ¿Qué significa esto? Que podemos predecir de una forma bastante razonable las ventas en función del tipo de publicidad que se hagan las compañías, que pueden ser TV, newspaper, y el otro que mencionamos era radio, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué más tenemos aquí de información? Tenemos además también acá el mean square error, que se calcula como observado menos predicho al cuadrado, y el promedio de todos esos es igual al mean square error. Ese es el valor del mean square error, y podemos calcular la correlación que podíamos ver en la gráfica, que era bastante buena, y es 0.92, y dijimos que el valor de correlación que garantiza buenas predicciones es un valor cercano a 1 en términos de correlación, ¿no? Otra cosa que también les había comentado es que se recomienda calcular el intercepto de la regresión de los observados contra los predichos para poderse dar una idea de qué tan grande es el sesgo de las predicciones, ¿no? Pero esto se recomienda hacer siempre haciendo la regresión de observado contra predicho, ¿no? Y aquí lo vamos a hacer para darnos una idea de qué tan grande es el sesgo. Y vamos a ver que dijimos que el valor del intercepto debe de ser alrededor de 0, significa que este es como un sesgo que tienen las predicciones, y el valor de la pendiente debe ser alrededor de 1, lo cual es bastante razonable, ¿no? Otra cosa que también vale la pena mencionar es que podemos utilizar la función GLM para poder ajustar modelos lineales y también modelos lineales generalizados. Y si queremos ajustar un modelo lineal, no le especificamos la familia y con eso es suficiente. Por ejemplo, con GLM puede especificar de igual manera las ventas en función de las 3 variables independientes. Con advertising, como no estoy especificando ninguna familia, por lo tanto me va a implementar una regresión lineal, ¿no? Y aquí la ventaja que tiene es que aquí, por ejemplo, puse que voy a guardar cb2.error, voy a ir guardando los valores de las capacidades predictivas, ¿de acuerdo?, en cada uno de los false, ¿de acuerdo? Y aquí yo le puedo especificar cross validation GLM y le pongo advertising para los datos de advertising, lo voy a hacer, y que ajuste este modelo que acabo de especificar acá, ¿no?, con 5 false, y con delta 1 voy extrayendo los errores, ¿no?, y lo voy a imprimir para que lo vean. También hace uso de la variable boot para poder funcionar esta parte de una forma adecuada. Y aquí están, creo que son mean square errors. Estos son los mean square errors de cada uno de los false. Entonces también se puede hacer en forma automática utilizando esa librería, ¿no? Y puedo calcular el promedio de todos ellos para reportarlos como capacidad predictiva, y de esa forma poder hacer mi informe reportando qué tan bueno es ese algoritmo. Pero en general, lo que podemos observar aquí es que se puede predecir muy, muy bien las ventas en función del tipo de publicidad sin ningún problema. Bueno, entonces yo creo que este ejemplo fue muy simple, pero muy, muy relevante, y además que con pocos datos también se puede tener una máquina predictiva bastante eficiente, ¿no? Vamos a continuar con otro ejemplo más para predicción en el contexto de regresión lineal múltiple para respuestas continuas, utilizando la función LM en R, ¿de acuerdo? Este ejemplo proviene del contexto de selección genómica, y de lo que se trata de predecir es alguno de los caracteres agronómicos de interés
como son el rendimiento en granos en toneladas por hectárea, y el pH, que es plant height, la altura, la altura de la planta en centímetros, ¿no? Este dataset es un dataset muy pequeñito que está contenido en la librería BMTME, ¿no? Y de ahí lo vamos a descargar, de ahí lo vamos a utilizar porque está precargada en esa librería. Y por ejemplo, aquí imprimiendo una parte de los datos, uno de los dos datasets, hay dos datasets, uno que se llama Phenomaistois y el otro que se llama Genomaistois. El dataset llamado Phenomaistois contiene la información de las líneas, del ambiente y de 3 traits o caracteres, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar en este ejemplo solamente con yield, que es rendimiento en grano, y del plant height pH, ¿no? Y contiene la información de 30 líneas en 3 ambientes. Por lo tanto, este dataset contiene 90 observaciones con 5 columnas, donde 3 columnas corresponden a los caracteres, que son variables respuestas, y las otras 2, una es a la línea o híbrido, y el otro es el ambiente. Hay 3 ambientes, ¿no? Evo, CAC y KTI, ¿no? Y el otro dataset, que se llama Genomaistois, es un mapa genético, ¿no? Es un mapa genético de las líneas, es de 30 por 30, y ese mapa genético se calculó a partir de la información de marcadores moleculares, y es una especie de matriz de parentesco entre las líneas, ¿no? De matriz de parentesco entre las líneas, y es como una especie de matriz de correlación donde los valores fuera de la diagonal indican el grado de parentesco entre las líneas. Entre más alto ese valor, más alto el grado de parentesco entre esa línea. Entre más negativo, menos parecidas son las líneas. Esta información es de suma importancia para poder hacer lo que le llaman borrowing of information, para poder mejorar las predicciones de algunas líneas no vistas a partir de las otras líneas, ¿no? Es importante mencionar que aquí, como les mencioné anteriormente, esta información genotípica está solamente dada para las líneas, que son 30, y como son las mismas 30 líneas en los 3 ambientes, por lo tanto, esa matriz de parentesco es de 30 por 30. En este caso, primeramente, el conjunto de Phenomaistois se ordena primero por ambiente y después por línea, para que sea compatible el orden con la información genotípica, ¿no? Y aquí podemos ver ahora ya la información ordenada, donde primero aparece la línea, después el ambiente, ahora aparece todo el primer ambiente, que es Evo, y aparecen todas las líneas ordenadas en forma alfabética, y después aparecen los 3 traits, yield, ACI y pH. Primeramente vamos a trabajar con yield, para ver si podemos predecir yield, y después con pH, ¿no? Es importante mencionar que en la librería BMTME podemos calcular la Cholesky Decomposition de la matriz genómica, y esa matriz Cholesky Decomposition es el equivalente como a la raíz cuadrada de esa matriz de parentesco. Y después aquí con Model Matrix también calculamos las variables dummies de todas las líneas. Simplemente en cada observación de la matriz de fenotipo le pone 1 en las posiciones en las que está presente esa línea, y ceros en las otras posiciones. Por lo tanto, esta matriz de dummies va a tener 30 columnas, porque son 30 líneas, pero va a tener 1 solamente en las observaciones, en las hileras de esa matriz de Phenomais, en las posiciones de que esté presente esa línea. Después, para incorporar la información de los marcadores moleculares que están contenidos en la matriz genómica, lo que hacemos es simplemente multiplicar esa matriz de diseño de las líneas por la raíz cuadrada de la matriz genómica, que es la Cholesky Decomposition, para incluirlo en la matriz diseño. Ya que tenemos eso, vamos a seleccionar con cuál variable respuesta vamos a trabajar, ¿verdad? Como les decía, las 2 primeras columnas corresponden a las líneas y los ambientes, y las que son en sí los caracteres, los traits que se interesan predecir, son yield, ACI y pH. Pero en este caso eliminamos las 2 columnas y nos queda la información de las 3 variables respuesta, pero primeramente vamos a trabajar solamente con yield, con el rendimiento en grano. Es importante mencionar que anteriormente vimos cómo utilizar, cómo construir los false en forma independiente para la estrategia de validación cruzada llamada K-Fold Cross Validation.
También es importante mencionar que en el contexto de este tipo de predicciones se puede utilizar la librería BMTME para crearlas en forma automática, pero necesito darle un dataset que contenga información del GID, en este caso del identificador de la línea, del ambiente y de alguna variable respuesta de los traders. Y con esto me crea voy a utilizar 5 false. Entonces, cb.kfold me va a crear 5 false utilizando 5-fold cross validation, de tal manera que en cada fold aparezca el mismo número de observaciones, ¿no? Y tengo que especificar un dataset como este que se llama Feno, que contiene 3 columnas, GID, ambiente y respuesta. También le tengo que especificar el GID de la línea, el número de false, y le doy una semilla para efectos de reproducibilidad, ¿no? Como les mencionaba, primeramente vamos a trabajar con la variable respuesta Y2, y esa es la variable respuesta Y2 que estoy extrayendo. Entonces, ya que extraje la variable respuesta Y2, ahora mi matriz de inputs, mis variables independientes van a ser z.g, donde z.g, recuerdo nuevamente, es la matriz diseño de las líneas postmultiplicada por la Cholesky Decomposition de la matriz genómica, ¿no? Y de esa manera ya tengo la matriz X y por lo tanto voy a empezar a crear un for donde va a ir desde el 1 hasta el número de cross validation, que son 5 en este caso, y en este caso de post-training, las posiciones del training, como los creé utilizando la librería BMTME, los estoy extrayendo con esta parte, y aquí de acá significa que voy a extraer primeramente las posiciones para el training de la primera partición, ¿no? Y con eso voy a entrenar y voy a crear aquí el Y training y el X training. Del Y voy a crear, estas son las posiciones para el training y las restantes, estas son las X del training también y las restantes son para el X training y Y training. Y ya finalmente puedo utilizar la misma función de ordinal least square LM, la función de la variable respuesta, y le especifico directamente la matriz. Esa es otra forma de cómo se puede utilizar LM sin necesidad de especificar en forma explícita y consumatoria cada uno de los componentes, ¿no? Entonces también se puede hacer por eso, y ya con esto puedo obtener las predicciones. Predict, este es el modelo ajustado, le especifico aquí el modelo ajustado y le doy que quiero las predicciones para la parte del testing set que se llama XTST, ¿no? Que es esta parte que está acá, XTST, y con eso obtengo las predicciones, ¿no? En este caso aparecen aquí las predicciones para la partición, para el fold 1 hasta el fold 5, y en términos de mean square error. En términos de mean square error están reportadas las capacidades predictivas, y aquí calculo el promedio de la capacidad predictiva es esto, y esto es la desviación estándar de la capacidad predictiva. Entonces, este es el primer ejemplo, y déjeme irme al código para que lo podamos correr en forma explícita. Los datos están precargados en esta librería BMTME, que la tienen que instalar primeramente, y vamos a ver qué contiene, ¿no? Y aquí podemos ver que contiene 2 datasets, el que se llama Genu, que tiene una dimensión, como mencionábamos anteriormente, de 30 por 30, ¿no? Que tiene una dimensión de 30 por 30, y el que se llama Feno, que tiene una dimensión de 90 por 5, creo. Exactamente. Y como les mencionaba, esta matriz de fenotipo contiene las 2 primeras columnas. La primera es de line, la segunda de ambiente, después la información de los 3 traders, ¿no? Después esta información de Geno, voy a agarrar las primeras 10 observaciones y contiene números, pero las columnas y las hileras, como es una matriz que tiene el mismo nombre de columnas y el mismo número de hileras, porque es una matriz cuadrada, representa una matriz de parentesco entre las líneas, y los valores fuera de la diagonal de esa matriz son el grado de parentesco entre las líneas, y los elementos de la diagonal pues simplemente es como la correlación en sí misma, ¿no? Entonces, valores grandes fuera de la diagonal significa que hay un parentesco bastante grande entre las líneas. La dimensión de esto ya lo habíamos visto, que es de 30 por 30, y primeramente aquí lo que hacemos es ordenar, ¿no? Ordenamos ese phenotypic dataset que contiene la información de las líneas, los ambientes y de los trades. Primero lo ordenamos por ambiente y después por línea, ¿no? Y después renombramos el nombre de las líneas para no revolver cosas. Y aquí está la información de las líneas. Enseguida
creamos la raíz cuadrada de la matriz genómica, creamos la matriz diseño de líneas y después lo multiplicamos por la raíz cuadrada de la matriz genómica y ya esa va a ser la matriz X que vamos a utilizar como input. Aquí estamos seleccionando simplemente los tres trays como variable respuesta, pero vamos a trabajar en forma univariada, primeramente con la de Gilliam. Les decía que en esta librería BMTME pueden utilizar pueden utilizarla para crear las particiones con K-Fold Cross Validation en forma automática, pero necesitan darle como input un archivo que dice validation y la semilla. Y aquí estoy seleccionando simplemente la, la, la que va a ser nuestra variable respuesta, que es YEDA. Es importante mencionar que esta librería para crear los false crea una lista y de cross V especificando crop validation list, yo puedo extraer las líneas que pueden formar parte ya sea de mi testing set o de mi training set. Normalmente esto lo utilizamos para testing set, pero en este caso lo podemos utilizar también para training set y las restantes van a ser para el testing, ¿no? Después acá especifico cuál va a ser el input, todo el input va a ser la matriz ZG y ya en este caso voy extrayendo cuál van a ser las posiciones del training y las restantes van a ser el testing, pero también lo puedo hacer al revés, que estos sean el testing y los restantes el training. Y por lo tanto tengo aquí Y training, Y testing, X training y X testing. Y ya que tengo esto, ajusto el modelo con LM, le especifico cuál es el Y training y cuál es el X training y ejecuto y obtengo el modelo ajustado, después obtengo las predicciones para el X testing. Ya que tengo eso, como tengo los Y-testing también y los predichos del testing, puedo calcular el mean square error y los puedo ir guardando en cada uno de los forms. Entonces voy a proceder a correr toda esta parte y se van a dar cuenta que estas son las predicciones, esta es la capacidad predictiva en términos de mean square error y en términos de relative mean square error, pero para cada partición, ¿no? Es importante mencionar que en este caso la que le llamamos relative mean square error es simplemente igual que el anterior, la raíz cuadrada del mean square error dividido sobre la media, pero ahora está multiplicado por 100, está expresado en porcentajes, pero si quieren que quede igual, lo ponemos multiplicado por 1 y nos va a dar exactamente lo que ya estábamos más familiarizados en los ejemplos anteriores. Entonces, ahora sí ya están en relative mean square error y ya de esa forma ya tenemos el modelo entrenado con su capacidad predictiva en el testing set, que utilizamos en este caso aproximadamente el 80% el 80% para testing, el 20% para entrenar, porque lo estamos haciendo al revés, ¿no? Y aquí calculo la media de la capacidad predictiva, promedio de la capacidad predictiva y la desviación estándar de la capacidad predictiva. Significa que este es el promedio de la capacidad predictiva y esta es su desviación estándar, ¿no? Es importante mencionar que en este caso, para que quede bien claro, las observaciones que aparecen acá las estoy utilizando como training, ¿de acuerdo? Entonces, estrictamente hablando, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 observaciones para entrenar y las restantes para predecir, ¿no? Entonces, en este caso estoy prediciendo 12 observaciones y con 18 estoy entrenando. Entonces, en este caso, simplemente incluimos en el predictor la información de líneas y de su parentesco. Y se pueden ver que salen las capacidad predictiva de 2.76 en términos de mean square error. Vamos a ver el mismo ejemplo, pero ahora le vamos a agregar en el predictor, además de la información de líneas, también le vamos a agregar la información del ambiente. Para ello, vean, esta es la misma información, es exactamente la misma información. Lo único que voy a hacer es que ahora voy a crear otra matriz diseño. Es exactamente la misma información, todo esto es la misma información, pero voy a crear ahora una matriz diseño extra, que va a ser la matriz diseño de ambiente, ¿no?
Entonces aquí como la variable ambiente son 3 ambientes, también es una variable categórica, por lo tanto crea una matriz diseño de ambiente, y aquí está creada la matriz diseño de ambiente. Van a darse cuenta que contiene 3 columnas, y son respuestas de ceros y unos las que contiene cada columna, pero es una para cada ambiente. Para que esto quede más claro, lo voy a poner aquí, y pueden ver acá, por ejemplo, esto es para el ambiente Evo. Como en las primeras 30 observaciones pertenecen al ambiente 1, entonces las primeras 30 observaciones tienen puros unos al inicio, y después las 60 observaciones en esa columna tienen 0. En el segundo ambiente, las primeras 30 tienen 0, y después las segundas 30 tienen 1, ¿no? Y en la tercera, las primeras 60 tienen 0, y las últimas tienen 1, ¿no? Entonces, son variables Tumi. Entonces, esto ahora lo voy a concatenar con la matriz Z.G, que contiene la información de líneas más la información de ambientes, para que sean mis variables independientes. Ahora mi variable independiente va a ser de dimensión 33, ¿de acuerdo? Porque anteriormente era de dimensión 30. Ahora va a ser de dimensión 33 en términos de columnas de variables independientes, y por supuesto que de 90 observaciones es el original, porque estoy incluyendo además la información de ambiente. De igual manera voy a entrenar con 18 observaciones y voy a predecir 12, ¿sí? Y ahora de aquí, de esa Y, extraigo las posiciones del training y también las posiciones del testing. De igual manera con las X extraigo las posiciones del training y el testing, y todo lo demás es exactamente igual. Entreno el modelo con LM en función del X training, hago las predicciones y evalúo las capacidades predictivas. En este caso solamente reporto mean square error, y voy a imprimirlas hasta acá. Voy a correr hasta acá. Y esas son las capacidades predictivas, y voy a calcular el promedio de capacidad predictiva, ¿no? Aquí está el promedio de capacidad predictiva, y se van a dar cuenta que el promedio de capacidad predictiva ahora sale un poquito más alto, sale 2.9, y en el otro calidad 0.2.72. Significa que agregando la información de ambientes no ayudó a mejorar la capacidad predictiva, y esta es la desviación estándar, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo se pueden crear las matrices diseños y cómo se pueden concatenar para agregarlas en un modelo de predicción, y que es importante cuando son variables categóricas convertirlas en variables Tumi para agregarlas de la forma apropiada. Vamos a ver este mismo ejemplo de datos, pero ahora para predecir la respuesta plan high, pH. Toda la información del dataset es exactamente lo mismo, lo único que voy a mostrar es que ahora seleccioné como variable respuesta a plan high, ¿no? Aquí está, ahora selecciona como variable respuesta Y2 a pH, ¿no? Voy a correr hasta acá, y de igual manera primeramente lo voy a correr en función solamente de la información de las líneas, contemplando la información de los markers, y después agregando la información de ambiente, ¿no? Entonces la X solamente va a tener la información de las líneas. Esa X la construimos hace rato como explicamos, primero extrayendo la raíz cuadrada de la matriz genómica, después construyendo la matriz diseño de líneas, que es como es una matriz construida por puras respuestas dummies para cada línea, y después pues multiplicando por la raíz cuadrada de la matriz genómica. Voy a hacer 5 particiones, voy a correr, todo lo demás es exactamente lo mismo, no hay de qué preocuparse, ¿no? En este caso la variable respuesta es plan height, y como plan height está medida en centímetros, por lo tanto esta es la capacidad promedio de capacidad predictiva en términos de mean square error. Ahora voy a entrenarlo de igual manera, pero contemplando en el predictor también la información de ambiente. Entonces, esto es el dataset que está precargado en la librería BMTME. Aquí vuelvo a mostrar la genómica de las 10 por una matriz, que es una matriz de 30 por 30, pero estoy mostrando nada más las primeras 10 por 10 posiciones. Es decir, esta es una de 30 por 30. Y aquí ordeno los datos, y aquí construyo la matriz diseño de líneas, y aquí lo multiplico por la raíz cuadrada de la genómica, y ahora este es para que las cross validation es igual. Ahora estoy utilizando plan high, pero además le voy a agregar la información de ambientes. Construyo la matriz diseño de ambientes que ya explicamos hace rato. Por lo tanto, la información del input contiene 33 columnas y las mismas 90 observaciones,
pero en cada ocasión voy a seleccionar una parte de esas observaciones para el training y testing y lo vuelvo a correr y puedo observar que ahora el mean square error sale .768, significa que tampoco mejoró un poco considerablemente agregando esa variable respuesta, ¿no? Se dan cuenta que ahí está la capacidad predictiva. Bueno, entonces, esto era el ejemplo 5, esto es lo que le querías presentar. Y finalmente, para concluir, todos los ejemplos que vimos anteriormente fueron para regresión múltiple, para predecir respuestas continuas, y vuelvo a repetir, esta regresión lineal múltiple para respuestas continuas que se puede implementar en la función, con la función LMDR, funciona bastante bien en el contexto cuando tengo menos variables independientes que observaciones. Cuando tengo más observaciones que variables independientes, ya no funciona este modelo, y por lo tanto vamos a utilizar otra versión de la regresión lineal múltiple que se llama Ridge Regression para respuestas continuas primeramente y después para respuestas binarias. Entonces, una de las ventajas que tiene la regresión múltiple para respuestas continuas cuando el número de observaciones es más pequeño que el número de variables independientes es que es fácil de entender y entrenar el modelo, y además tiene una solución analítica, ¿no? La expresión para los parámetros betas, y dijimos que esa expresión es x transpuesta x a la menos 1 por x transpuesta y lo podemos calcular utilizando Excel o utilizando cualquier paquete R de una forma sencilla, y lo podemos corroborar con lo que dan los software y coinciden, ¿no? Otra de las ventajas es que no asume un modelo paramétrico porque está basada en least square, ¿sí? Pero también es importante mencionar que cuando se asume un modelo paramétrico, por ejemplo, que la respuesta es normal, el estimador de los coeficientes betas, el beta hat, que es x transpuesta x a la menos 1 por x transpuesta y, es el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, funciona bajo supuestos y sin ningún supuesto paramétrico, pero aún así, suponiendo normalidad en la respuesta, se tiene la misma solución analítica. Ya lo mencionamos esto, que esta tiene una solución analítica para calcular los parámetros que se tienen que aprender, que son los beta coefficients, y por lo tanto es muy práctico y fácil de utilizar, y si no tienen un software, ustedes lo pueden desarrollar porque es relativamente fácil de programar esa fórmula. También tiene una ventaja la regresión lineal múltiple, es que es muy fácil de interpretar, ya que se pueden interpretar los coeficientes betas de una forma muy sencilla, y se interpretan a grosso modo de la siguiente manera: por cada aumento unitario en el predictor X1, la variable respuesta aumentará beta 1 veces, es decir, la variable respuesta aumentará el equivalente al beta coeficiente que tiene por cada incremento en el predictor X1, ¿no? Como mencionamos, es muy fácil de programar y se puede programar en aplicaciones de todo tipo, web o móvil, sin ningún problema, porque la formulita del x transpuesta x a la menos 1 por x transpuesta y es muy fácil, ¿no? Pero, vuelvo a insistir, está restringida para casos en los que el número de variables independientes es más pequeño que el número de observaciones, y además cuando las variables independientes no están altamente correlacionadas, no hay problemas de colinealidad, ¿no? Dentro de las desventajas, solo funciona para patrones simples. Esto es un problema de la regresión lineal en general, que solamente funciona para patrones lineales. No puede capturar patrones no lineales en los inputs. Por lo tanto, si sospecho que en mis inputs hay patrones no lineales, por lo tanto debo de recurrir a otro tipo de maquinaria como Support Vector Machine, redes neuronales o Deep Learning, etcétera, etcétera, ¿no? O regresión kernel también. También otra de las ventajas es que no funciona cuando el número de variables independientes es más grande que el número de observaciones. En ese caso no se pueden estimar los parámetros adecuadamente, son muy inestables, no se recomienda utilizarlo en ese contexto porque puede producir resultados sospechosos o totalmente errados, ¿no? Y también no se recomienda cuando los predictores están altamente correlacionados o se tiene el problema de multicolinealidad, ya que los coeficientes betas en este caso son bastante ineficientes o inestables en su estimación. Pero para empezar, para poder tener una idea de cómo se entrena un algoritmo de Machine Learning, es muy buen inicio, ¿eh? Por lo tanto, esto es todo lo que tenía programado para regresión lineal múltiple. Espero que les haya sido de provecho, y pronto les voy a brindar la liga donde pueden bajar todos los códigos, todos los ejemplos para que ustedes practiquen. Por lo tanto, les recomiendo que si les gusta el contenido se suscriban
al canal, ¿de acuerdo? Para que de esa manera podamos llegar a más personas. Gracias por su atención.